Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Una vez más estamos a través de este canal llegando hasta sus hogares. La finalidad es sembrar la preciosa semilla de la palabra de Dios en el corazón y en la mente de todos aquellos que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierren sus ojos y oremos. Señor, muchas gracias. Queremos agradecerte las múltiples maneras en las cuales te has manifestado a la vida nuestra, Señor. Muchas gracias porque hoy nos permites una vez más acercarnos a tu palabra, Señor, recibirla, atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite, Señor, que podamos ver los frutos de tu gracia, de tu amor, manifiestos, Señor, en nuestras vidas. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Tomamos este tiempo y te pedimos que tomes este tiempo en tus manos y que esa preciosa semilla sea sembrada de una forma profunda, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos caminado hablando sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Esas 7 iglesias que se encontraban establecidas en el Asia Media, que eran cubiertas por el apóstol Juan, las cuales él atendía. Y el Señor le da una palabra para ellas. Así que cuando analizamos esta palabra para las iglesias, bueno, pues escudriñamos esta palabra porque realmente había más iglesias en el Asia Media en ese tiempo. Cuando escuchamos la palabra dirigida hacia cada una de ellas, hacia Éfeso, Esmirna, a todas estas iglesias, nos damos cuenta que realmente el mensaje es para todos y cada uno de nosotros o para todas las iglesias en todos los tiempos, ¿verdad? Y esto nos lleva a nosotros a analizar todo lo que implica este mensaje para cada iglesia, ya que debemos de ser honestos buscando identificarnos en qué iglesia usted quiere pertenecer y que usted pueda analizar y ver, ¿verdad?, las demandas que Dios exige, las peticiones que Dios tiene para cada una de ellas y de esta forma apropiarlas y esforzarse por poner en práctica las cosas que Él nos señala. Muy bien, pues todos son bienvenidos. Vamos a ir hoy a analizar, ¿verdad?, la iglesia de Sardis. Una iglesia que tiene una gran reputación, pero es una iglesia que agoniza. Génesis 3, versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Hemos visto, le ha tocado a usted ver una iglesia que estuviera muerta y agonizante, completamente sin vida. ¿Le ha tocado a usted ver una iglesia así? Una iglesia que estuviera satisfecha consigo misma, con mantener las cosas tal como siempre han estado. ¿Le ha tocado a usted también en ocasiones ver una iglesia que descansa en los laureles de su historia pasada y que se deleita en lo que solía hacer? Esta era la iglesia de Sardis. Sardis es la imagen de la iglesia que tiene una excelente reputación y es altamente respetada por la comunidad, pero que está muerta y sin vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. ¿A quién se dirige esta carta? El Señor Jesucristo dirige la carta al ministro de la iglesia, pero quiere que esta carta sea proclamada a toda la iglesia. Hay poca esperanza de que una iglesia muerta vuelva a vivir, a no ser que el ministro se aboque a ello. Puede haber
poco avivamiento, poca agitación, pero vida dentro de una iglesia, salvo que el ministro esté comprometido, totalmente comprometido con Cristo y su causa de salvación eterna. No es posible el renacimiento a no ser que se logre primero que el ministro esté en ello. Es por esto que Cristo habla primero al ministro. Sardis es la iglesia de la cual hablamos, y hay dos hechos históricos que parecen tener influencia en la carta. Sardis era una ciudad con dos sectores. El primer desarrollo, ¿verdad?, estaba asentado en una colina que salía como una protuberancia del costado de una montaña. Tenía 800 metros de altura, de una forma empinada, y era impenetrable. Era perfectamente segura de cualquier enemigo. Sin embargo, cuando la ciudad sobrepasó esta colina, se comenzó un segundo desarrollo en la base de la montaña del valle. La leyenda dice que se descubrió oro en el río que fluía por la ciudad. La historia de la ciudad era de riqueza y seguridad, ¿verdad?, referente a todos los enemigos que se levantaran contra él. Sin embargo, para la época en que Juan escribió Apocalipsis, la riqueza floreciente de la ciudad ya había pasado y mucha de su gloria se había desvanecido. La población se había vuelto perezosa, se había vuelto blanda, letárgica y complaciente, viviendo de la reputación pasada de la ciudad. La iglesia sabía lo que el Señor quería significar por vivir de un nombre que estaba muerto. Sabían qué significaba haber recibido lo mejor de todas las cosas, pero ahora necesitaban arrepentimiento. Verso 3 nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Sardis había sido conquistada solo dos veces. Ambas habían sido debido a una falsa sensación de seguridad tras su fortaleza impenetrable. Omitieron colocar vigilantes adecuados para observar las paredes de la empinada fortaleza. Mientras eran atacados por Ciro de Persia, se vio a un guarda de Sardis arrojar su casco sobre el empinado muro y bajar por las grietas para recuperarlo. La ciudad fue tomada esa misma noche por un pequeño grupo de soldados que subieron por las mismas grietas. Bajo el gobierno, uno de los subsiguientes gobernadores de Alejandro el Grande se acordó, ¿verdad?, del incidente, y la ciudad fue tomada de la misma manera. Aquel soldado que había lanzado su casco y que había él descendido por la pared, ¿verdad?, por las grietas de la muralla, descendió y de repente él regresó con ese casco. Lo observaron y esa misma noche tomaron la ciudad. Y de esa igual manera volvió otra vez la ciudad a padecer la conquista. La ciudad sabía por la historia que quería decir el Señor por guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Apocalipsis 3:1. Aquí se encuentra, o podemos observar, al que habla. El que está hablando a la iglesia es Jesucristo mismo. Una iglesia sin vida y agonizante debe mirar a Jesucristo a dos cosas en particular. La primera es que Jesús tiene los 7 Espíritus de Dios. Esta es una referencia al Espíritu Santo. El número 7 significa el séptimo ministerio del Espíritu Santo. Jesucristo mismo lo pronunció en el cuarto superior, donde reveló quién sería el Espíritu Santo. Él es el Consolador. Él es el otro ayudador. Juan 14:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. También sabemos que Él es el Espíritu de verdad. Juan 14, verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Él también es la presencia personal de Cristo. Juan 14, versículo 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Él también es la manifestación muy especial de Cristo dentro del creyente. Juan 14, versículo 21 y 22. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él es la presencia viviente de la Trinidad. Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuán importante es realmente manifestar que hemos creído, amándolo a él y amando la palabra que él nos ha dado, guardándola y atesorándola. Porque él nos dice: el que me ama, mi palabra guardará. Traigo a mi memoria las ocasiones en las cuales quizás en algún momento determinado escuché la escritura, pero no atendí a ella, ¿verdad? Pero en el momento de conversión, en el momento de encontrarme, ¿verdad?, frente a él, él me convenció de que realmente no estaba bien, de que no estaba con la actitud correcta. En ese momento vino un cambio radical de conducta. Supe en ese momento que Él es Dios, que Él es el Señor, el Rey, el Soberano. Entonces determiné, ¿verdad?, invertirme en las cosas de Dios porque no lo conocía, quería conocerlo. Él es el Maestro realmente. Juan 14, versículo 25 y versículo número 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito sea el Señor. Él es el único digno del honor y de la gloria, ¿verdad? Él es la paz que se anida, que se arraiga, se cimienta en nuestros corazones. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Algunos comentadores señalan que esta es una referencia al ministerio de 7 partes del Espíritu Santo encontrado en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas 7 partes del Espíritu, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, nos habla, ¿verdad?, de 7 cosas que identifican al Espíritu Santo en su obra. El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de comprensión o de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Aleluya. El número 7 también, aparte, significa plenitud o perfección en la Escritura. Por lo tanto, los 7 espíritus significan el Espíritu Santo en toda su plenitud. El punto es este: lo que necesita una iglesia agonizante y sin vida es al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, cada día se va manifestando más a nuestras vidas. El Espíritu de Dios llena nuestros labios de palabra y nos da revelación de su palabra. El Espíritu del Espíritu Santo nos va guiando y nos va llevando a cosas nuevas cada día. No terminamos de conocer a Dios, pero Él va constantemente enseñándonos, guiándonos, impulsándonos, permitiéndonos ir conociendo más de Él. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No estamos lejos de Dios. Estamos en Él, vivimos en Él.
Solamente es, ¿verdad?, entender. Porque no podemos recibir las cosas si no entendemos, o entender primero para luego discernir después, ¿no? A veces queremos entender para recibir y realmente no entendemos, sino primero recibimos y luego entendemos. Por eso es por fe. Leemos la Escritura y lo creemos. Y esto que usted cree entonces se hace manifiesto. Juan 14, 13 al 16. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Una iglesia agonizante sin vida necesita buscar el avivamiento del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Una iglesia agonizante y sin vida necesita el poder de condena del Espíritu Santo. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Una iglesia agonizante y sin vida necesita buscar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una iglesia agonizante y sin vida necesita la guía del Espíritu. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Una iglesia agonizante y sin vida necesita renacer. El fuego pentecostal del Espíritu. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Un acontecimiento extraordinario, maravilloso, el cual sigue Dios llenando de su Espíritu. Y con esta señal de hablar en otras lenguas, como lo dice el libro de Corintios, ¿verdad? Y nos habla y nos dice lenguas angelicales, lenguas humanas, ¿verdad? Y disfrutamos esa comunión a través de ese don de lenguas que el Señor aporta a aquellos, establece en aquellos que lo aman. Una iglesia agonizante y sin vida necesita el poder de testimonio del Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Gracias Dios. Bendito seas por siempre. Jesucristo tiene las 7 estrellas en sus manos. Esto significa que sostiene los ministerios de las iglesias en sus manos. El ministro es el responsable de llevar adelante el avivamiento. Está sostenido en la mano de Cristo. Pertenece por completo a Cristo. Esto significa que ha sido elegido por la mano de Cristo para hacer exactamente lo que el Señor quiere que haga. Ha sido ubicado en la iglesia muerta por la mano de Cristo. Ha sido ubicado ahí por un motivo: alentarse a sí mismo y alentar a la iglesia. Una de las cosas importantes es que en ocasiones, ¿verdad?, llegamos a iglesias quizás, ¿verdad?, donde fácilmente podemos sentirnos cómodos y otras donde difícilmente nos sentimos cómodos.
¿Será que fui llevado solo porque a mí se me ocurrió? No. El Señor realmente nos toma y nos lleva porque Él desea que hagamos algo ahí en ese lugar. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya, gracias a Dios. Esto significa que el poder de decisión, ¿verdad?, buscando la comodidad, se ha terminado. Usted le pertenece a Jesucristo y el Señor lo lleva con la finalidad que en el lugar donde usted llegue sea usted un canal de bendición para muchos, para fortalecimiento de la fe de aquellos que lo rodean. Si usted ve que hay algo que ellos necesitan y usted puede aportarlo, por favor, inmediatamente apórtelo. Juan 21, verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Verdad? ¿Y cuántas ocasiones podríamos decir: es que esta iglesia no me gusta, es que aquí no me siento bien, esto y lo otro? ¿Me explico? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? En otras palabras, ¿obedeces mis mandamientos? ¿Crees que te estoy llevando para pasarla bien? Haz lo que debes de hacer. Este es el mensaje. Hechos 9:15. Tenemos que madurar. Tenemos que ser hombres entendidos de que Dios ha hecho de cada uno de nosotros un instrumento de salvación, un instrumento de edificación, un instrumento que le ayuda a caminar a los demás. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es un instrumento en las manos de Dios. Usted es un instrumento en las manos del Eterno, para llevar vida, para sembrar lo correcto, para sembrar buena semilla. La razón es porque le pertenecemos a Él y Él espera que lo amemos por encima de todas las cosas. En Apocalipsis 3:1 se encuentra la queja del Señor hacia esta iglesia. Advirtamos que no hay recomendación de ningún tipo dada a esta iglesia. Esto significa que su pecado es uno de los problemas más serios que una iglesia puede tener. ¿Cuál era el problema? Era una iglesia agonizante, una iglesia sin vida. Pero advirtamos, la iglesia tenía obras, todo tipo de programas, ministerios, todo tipo de actividades. Tenía tanta actividad llevándose a cabo que su reputación entre las demás iglesias era muy buena. Otras iglesias consideraban a la iglesia como progresista, una iglesia viva, bien atendida, agradada, próspera, ocupada y llena de buen compañerismo. Tenía ministerios para cada grupo y para cada área de necesidad dentro de la comunidad. Tenía las creencias, las obras y las doctrinas correctas. Y tenía todos los ministerios y las actividades, pero estaba agonizando y sin vida. Sin embargo, el versículo 2 dice que todavía no estaba totalmente muerta. Aún quedaban algunas cosas vivas, pero también se estaban muriendo rápidamente. ¿Cómo podía una iglesia ser tan activa y estar tan bien atendida, tener tantos ministerios y aún así estar agonizante? ¿Qué significa esto? Significa morir espiritualmente. Significa tener una forma de adoración, pero negar su poder. Segunda de Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Concentrarse en rituales, ceremonias de adoración en lugar de hacerlo en Jesucristo. Concentrarse en actividades en lugar de Jesús. Convertirse en algo bastante formal en la adoración en lugar de estar vivo.
realizar actividades para mantener funcionando la organización, en lugar de aprender sobre Cristo y compartir sobre Cristo. Llevar adelante servicios y actividades para compañerismo social, en lugar de hacerlo para el crecimiento espiritual y la edificación. Perder el propio celo en dar testimonio y compartir a Cristo y ver crecer a los demás. Volverse complaciente y letárgico en el estudio de la palabra de Dios y en la oración y el crecimiento espiritual. Sentarse en clases de adoración y de Biblia como una cuestión de forma en lugar de tener apetito y sed por la justicia. Predicar y enseñar como una materia de forma. Usar el ministerio como un medio de vida en lugar de predicar y enseñar para ganar y hacer crecer a las personas en Cristo. Una iglesia tan activa pocas veces puede ser convencida de que está muerta y sin vida debido a su gran actividad. Está vacía de vida espiritual y energía vacía del Espíritu de Dios. Sus obras son solo actividades hechas por el hombre y son servicios sociales. Las obras no tienen el Espíritu de Dios, tampoco tienen su poder en ellas. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Apocalipsis 3:2. En este pasaje está el consejo que el Señor le da a la iglesia. Nos dice que fortalezcamos las obras que aún tienen algo de vida en ellas. Recuerde, la iglesia tenía los servicios, las reuniones y los ministerios que eran necesarios. La iglesia estaba haciendo las cosas que se suponía debía hacer. Lo que estaba equivocado era el espíritu de la gente. Sus espíritus no se concentraban en Jesucristo y en su causa. Estaban sentados en los servicios medio dormidos, permitiendo que sus pensamientos vagaran en lugar de tener apetito por la palabra de Dios. Realizando y manteniendo las actividades por el bien del compañerismo y porque era lo que debía hacerse. Veamos el consejo que Dios da de una forma doble. Lo primero es observar. Levántate y mantente despierto. Debían despertarse, levantarse, activar la mente y pensamiento, estar alertas y vivos para el Señor Jesucristo y para la palabra de Dios. ¿Por qué ellos y la iglesia estaban en la tierra? ¿Cuál era su llamado? Porque se reunían como iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué declaraban el nombre de Cristo y hacían obras y llevaban adelante ministerios en el nombre del Señor? Advirtamos las palabras: sé vigilante. Estas palabras están en modo imperativo. Es un mandamiento de Cristo a la iglesia agonizante. Advirtamos que las palabras sé vigilante también están en tiempo presente. El creyente tiene que convertirse en un vigilante, un seguidor de Jesucristo. El creyente siempre tiene que vigilar y asegurarse de que está vivo espiritualmente. Mateo 24, versículo 42 y 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 13, versículo 37.
Y lo que a vosotros digo, velad. Fortalecer las cosas que quedan es la segunda parte del consejo que nos da. Como ya se dijo, no todos los servicios y actividades eran malas e innecesarias en la iglesia. La iglesia había sido conducida por Cristo para dar inicio a los ministerios en los primeros días cuando la iglesia estaba viva. Pero advirtamos, incluso esos ministerios estaban agonizando. Los creyentes necesitaban desesperadamente avivarse y hacerse cargo de los ministerios, dándoles nueva vida. Jesucristo aconseja: presten atención a estas cosas, vigilen, levántense, fortalezcan estos ministerios ahora. Sorprendentemente, Cristo dice que Él no ha encontrado ninguna de sus obras perfectas, es decir, ninguna de sus obras completas, satisfechas o finalizadas. Ni un solo ministerio ha sido completado ni llevado a cabo como se debería haberlo hecho, no a los ojos de Cristo. Mateo 7, 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lucas 12, 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Apocalipsis 3:3. En este pasaje encontramos la advertencia. A los creyentes de una iglesia muerta, sin vida, se les advierten 4 cosas importantes. La primera, deben recordar cómo recibieron y oyeron el Evangelio. Esto es, recordar cómo cambiaron sus vidas con un espíritu dinámico de devoción, de prontitud y amor, de alerta y energía, de apetito y sed, de vida y vitalidad, de servicio, de testimonio y ministerio. Traigo a mi memoria la conversión del 22 de agosto de 1984 a las 8:30 de la noche. Ese día tuve un encuentro con el Señor. Cambió completamente mi vida, mi perspectiva. Ya no fue la misma. Determiné leer la Escritura para conocer a Dios. Esto cambió radicalmente mi conducta y mi forma de vida. De esa manera entonces comenzamos a caminar en el Señor. Algunas personas dijeron: te volviste loco. Y la realidad es que había encontrado lo que tanto yo necesitaba y que no sabía dónde encontrarlo. Y pensé observar a la gente y ver hacia dónde caminaban todos. Y por mucho tiempo caminé en el sentido que la gente marcaba. Mas, sin embargo, al conocer a Dios me di cuenta que iba en el camino equivocado. Así que me detuve ahí y empecé a buscarlo. Pero la realidad, comencé con una gran devoción, comencé con un apetito y sed profunda por el Señor. Comencé a servirlo, comencé a testificarle a la gente y me levantaba cada día con la finalidad de compartir de Él, ¿verdad? Y al transcurso de los años he buscado que esto no se pierda, porque había escuchado sobre el pasaje que nos habla de la iglesia de Éfeso, cuando se pierde el primer amor. Has perdido tu primer amor. Y siempre me dije: no permitas que pierda mi primer amor. Quiero conservarlo siempre. Y la única manera de poder conservar el amor del Señor en nuestras vidas es haciendo y compartiendo, ¿verdad?, la fidelidad del Señor, la gracia de Dios, la salvación que Él nos ha dado al mundo entero. De esa forma y de esa manera entonces te mantienes avivado, viendo la manifestación gloriosa
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Deben levantarse entonces, despertarse y apegarse al espíritu original que cambió sus vidas. Deben arrepentirse, se habían equivocado, habían pecado en contra de Cristo, perdiendo su favor y volviéndose letárgicos. Deben mantener reuniones de oración, buscando que Cristo agite sus corazones y los encienda para Él. Deben saber que el juicio de Cristo será sobre ellos si se rehúsan a arrepentirse, y caerá inesperadamente. Si la iglesia y sus creyentes se rehúsan a vigilar, se rehúsan a avivarse, entonces Cristo caerá sobre ellos como un ladrón. Y advierte, ellos no sabrán la hora en la que Él vendrá a juzgarlos. La idea es que Cristo vendrá y los despojará de todas sus cosas valiosas como si fuera un ladrón. Quedarán desnudos, sin nada de valor. La iglesia y sus creyentes no valdrán nada. No tendrán valor para Cristo y su reino. No importa lo que pueda pensar la iglesia y sus miembros, se les encontrará vanos, vacíos e inútiles. No habrán hecho ningún bien para el reino de Dios. Su profesión habrá sido sin sentido. Mateo 7:27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Necesitamos nosotros realmente hoy más que nunca entender la importancia que hay de avivarnos. Apocalipsis 3:4-6. Está la promesa para el vencedor, ¿verdad? Advirtamos, hay una promesa a los que no se contaminaron, así como también para los vencedores. Están los que no se habían contaminado, manchado ni ensuciado de su vida con lo mundano de la época. Se habían guardado sin mancha del mundo. No estaban centrados en las actividades ni en los programas, sino se encuentran centrados en Cristo. No utilizaron la iglesia como un bálsamo religioso para su conciencia, tampoco como una actividad social, como un lugar solo para el compañerismo, como un lugar para contactos sociales y de negocios, como un lugar para construir su imagen pública, como un lugar para brindar actividades para la familia. Los creyentes fieles se mantienen puros, se concentran en Jesucristo y en su propósito. Todavía estaban creciendo espiritualmente y trataban de compartir a Cristo con un mundo necesitado. Ahora el creyente fiel y puro anda cada día, día con día, en la presencia de Cristo y Cristo cuida de él. Se hace cargo de él, manteniéndolo puro y blanco. El creyente fiel anda en todo momento en confesión abierta ante Cristo, confesando constantemente todo pecado y teniendo a Cristo como para perdonarle. Cristo lo mantiene limpio. Usted está caminando en comunión con el Señor. Usted mantiene un corazón limpio, una mente limpia, concentrados en Él. No se separe del Señor. Solo en Él podremos permanecer hasta el final y verlo cara a cara, tal y como Él es. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Y recuerde, Él es santo. Y la santidad conviene a aquellos que le han creído. Bien, hermanos, dejamos aquí. Le agradezco mucho su compañía, su presencia también hoy. Y caminamos en el Señor. Lo bendigo en el nombre del Señor. Ruego que usted sea un hombre sabio que transfiere a sus hijos los fundamentos de la ley de Dios. Gracias por estar aquí. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.